Pues Buenas tardes. Esto está muy bien. No, está fantástico el libro. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a la Real Academia de Ingeniería, al acto que va a tener lugar hoy como homenaje a don José Echegaray, que fue un ilustre ingeniero, dramaturgo, político, economista, una figura muy notable de nuestro país a principios de siglo. Este homenaje es el primero que realizamos destacando a grandes figuras de la ingeniería española dentro de un programa muy ambicioso que tiene esta academia de homenajear a nuestros más insignes ingenieros. Hace 2 días participamos en un homenaje al famoso ingeniero Leonardo Torres Quevedo, conjuntamente con la Real Academia de Ciencias en su propia sede, y por circunstancias que no fueron habituales, se alargó las conferencias de forma tan notable que no pude realizar la clausura del acto como hubiera deseado. Y fue una pena porque pensaba contestar a uno de los ponentes cuando se preguntó dónde estaban los Torres Quevedo actuales. Y es que con la deriva que tiene la investigación científica y técnica en España en los últimos años, es más probable que aparezca otra Lola Flores que otro Torres Quevedo. Y eso me faltó decirlo el otro día. Esperemos que cambie esa deriva y la derivada de la inversión cambie, porque además ahora se ha puesto de moda otra figura reciente, que es, como estamos bastante cortos de grandes figuras de la investigación, cuando los tenemos ya afincados en España los echamos, como está pasando ahora con un investigador notable que está sentado en Estados Unidos y en un centro de investigación en España y que por lo visto tiene obligatorio fichar, y como no puede fichar pues tendrá que irse. Afortunadamente otras instituciones españolas podrán arroparle para que no se aleje mucho de sus olivos de Antequera, que es donde él quisiera estar. Esto está en la prensa, pero casualmente algunos académicos conocemos a la persona que en estos momentos está sometido a un fuego graneado del centro al que pertenece. En fin, no corren buenas épocas para los futuros Torres Quevedo en España, lo cual es lamentable porque el país ha hecho un esfuerzo muy notable en las últimas décadas para afianzarse en investigación. Pero el objetivo de esta sesión es recordar a este personaje tan notable, y yo pasaría ya directamente a presentar un vídeo donde esta academia ha implantado una placa conmemorativa del nacimiento de don José Echegaray, y esperemos que pueda proyectarse y luego continuaremos el acto. Es difícil hablar del siglo XIX en España sin encontrar en cada recoveco de esa parte de nuestra historia alguna huella dejada por la mano de José de Echegaray. En las propias calles de su ciudad natal, Madrid, podemos toparnos con un recordatorio al dar un paseo por el castizo Barrio de las Letras. El mismo lugar donde vio la luz otro grande de la literatura española, que no ganó como José de Echegaray el Nobel de Literatura, pero solo porque aún no existía este premio. Aunque este importante galardón que recibió con 72 años
no puede eclipsar para la posteridad las otras grandes facetas de su vida. Político ilustre, ministro de Fomento y de Hacienda, inmenso matemático y gran divulgador de la ciencia. Pero sobre todo, un ingeniero excepcional al que hoy homenajea la Real Academia de Ingeniería, recordando con una placa en el lugar de su nacimiento al que fuera, entre otras muchas cosas, profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos y de la Escuela de Ayudantes de Obras Públicas. Desde esta institución queremos reivindicar y difundir al ingeniero Echegaray para que se conozca mejor este importante aspecto de su persona. Y emprendemos este camino de la mano del ilustre académico José Antonio Martín Pereda, autor del libro que nos ha reunido hoy, en el que relata la historia de este gran personaje del siglo XIX español, centrándose en su labor como ingeniero. Bien, esa placa que han visto azul es la primera que implantamos de una serie que esperamos que sea muy larga, que reconozca la existencia de grandes figuras de la ingeniería española por toda nuestra geografía. Yo, finalmente, antes de dar la palabra a nuestro vicepresidente Manuel Márquez, quería agradecer vivamente desde la Real Academia, en nombre de la Real Academia, el esfuerzo tan notable que han realizado tanto el académico José Antonio Martín Pereda como la académica Josefina Gómez Mendoza para llevar a buen puerto esta obra que creo que será muy interesante para todos ustedes. Y a continuación tiene la palabra don Manuel Márquez, vicepresidente de esta Real Academia. Pues, querido presidente, buenas tardes a todos. No, yo no les voy a entretener más allá de un minuto o un minuto y medio, pero es que quiero compartir con todos vosotros una idea que me brotó viniendo hacia acá y sabiendo a lo que yo venía. Y es la siguiente. A principios del siglo pasado, aquel doctor Gregorio Marañón, un ilustre doctor en medicina y pluriacadémico, es decir, que yo creo que perteneció a un montón de reales academias, en determinada ocasión llegó a expresar lo siguiente, dijo: aquel doctor en medicina que solo sabe de medicina, hay que pensar que ni de medicina sabe. Bueno, pues esa expresión me parece a mí bastante afortunada y además es una expresión que me gustaría subrayar en este momento y en esta sesión, porque nuestro ilustre compañero y amigo de tantos años, José Antonio Martín Pereda, un competente ingeniero, afamado y competente ingeniero y amigo nuestro de tanto tiempo, hoy se nos presenta aquí con una faceta distinta. Se nos presenta pues como literato y como historiador. Y entonces lo único que quiero es, recordando aquella frase de Gregorio Marañón, pues decir: querido José Antonio, es un verdadero privilegio tenerte entre nosotros. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la académica doña Josefina Gómez Mendoza. Muchas gracias y buenas tardes. Yo intervengo ahora aquí a modo de prologuista. José Antonio Martín Pereda me hizo el honor de pedirme que prologara el libro, que van a ver que abunda en cierto modo en prólogos, porque su primer capítulo, por las razones que él va a explicar ahora, se llama epílogo a modo de prólogo también, precisamente porque cuando murió Echegaray murió una época, que es lo que queda muy claro en este libro. Pero lo que yo quiero subrayar ahora, de forma muy rápida, es que este libro recoge una, a mi modo de ver, apasionada y apasionante aventura intelectual de José Antonio Martín Pereda, que ha escrito, y repito la palabra, una biografía apasionada, es decir, que se ha ido, como todo buen biógrafo y como todo historiador biógrafo y buen historiador biógrafo, ha ido enamorándose o apasionándose por su personaje, que desde luego tiene muchísimas facetas
que dan pie a ese entusiasmo. Lo que quiero subrayar en este caso es, como académica y como en parte historiadora, es que José Antonio ha devenido un magnífico historiador. Yo oigo a veces en esta academia mucho, tú que eres de letras, yo que soy de letras, siempre les intento decir, sin mucho éxito, pero creo que José Antonio con el libro lo va a conseguir de forma definitiva, que la historia tiene unas reglas y un método y una dificultad y exige un rigor enormes. Y eso es lo que yo creo que ha conseguido un ingeniero de telecomunicaciones como es José Antonio Martín Pereda. No solo, lo va a explicar enseguida, ha ido leyendo el apasionante libro de los recuerdos de Echegaray, que hemos llegado un poco a la conclusión de tal como habla de su época, son un poco unos episodios nacionales. Parecen, porque va suscitando en cada ocasión de su vida, va recordando algún acontecimiento del siglo XIX, sino que además José Antonio se ha sumido en la lectura pormenorizada de los grandes periódicos de la época, del Imparcial, del Debate, de Iberia, de los periódicos regionales, incluso, y va a poner alguna imagen de ello, de esa revista satírica excepcional del momento de la Revolución que se llamaba La Flaca. Ya verán algunos de sus ejemplos. Entonces, simplemente quiero recordar, quiero subrayar algo que yo creo que tendrán ocasión de comprobar con la lectura, que es su rigor, su tenacidad, su conocimiento del método que necesita un historiador. Que no era fácil, porque, como ha dicho el presidente, como ha dicho el vicepresidente, José Echegaray es una personalidad múltiple, polifacética, quizá de las más extremas, una figura extraordinaria. Una figura extraordinaria porque era ingeniero de caminos, porque era matemático, porque fue político. Yo volveré a hablar a propósito de esa faceta política, porque fue académico doble, como se ha dicho antes, porque fue dramaturgo y porque le dieron el premio Nobel como dramaturgo, solo como dramaturgo. Quizá eso fue la razón de su final, ¿no? Fue un premio Nobel discutido que no le dejaron disfrutar los modernistas porque dijeron que no tenían ya o que no era cuestión de su sensibilidad dramática, y eso le convirtió, y es un poco nuestra tesis, le convirtió en el gran olvidado del siglo XX. En el siglo XIX José Echegaray estaba en todas partes, en el siglo XX, en 1916, cuando murió y cuando fue enterrado, José Echegaray, de forma casi misteriosa, desaparece. Si me permiten una broma, puesto que la ha hecho el presidente, el otro día leía yo que con la muerte de Fidel Castro, salvando todas las distancias, se espantaría Echegaray si oyera la comparación, con la muerte de Fidel Castro había terminado el siglo XX, nuestro siglo XX. Algo de cierto hay. Con la muerte de Echegaray terminó el siglo XIX y Echegaray fue devorado, fue tragado por el siglo XX. Yo creo que con justicia se le vuelve hoy a presentar aquí. Gracias. Muy bien. Tiene la palabra actuar en estos momentos el autor y académico don José Antonio Martín Pereda, que presentará el libro. Bueno, mientras aparece por aquí esto que creía que está por aquí, no está. No, más vale que no se oiga. Mejor. Más vale que no se oiga, porque lo que se podría oír podría ser de muy diferente tono al deseado. Estaba aquí teóricamente metido lo que tenía que empezar ahora, pero resulta que no está aquí abajo. No está. Vamos a buscar. No está. Está la película, pero no está el... Eso pasa siempre en esta cadena. No está. No, pero te digo, lo saco de aquí, punto. ¿Deja? ¿De aquí? No, déjame. Lo meto aquí. Está en el escritorio, ya lo tenemos aquí en el escritorio. En el escritorio no, ¿dónde está? Aquí en el escritorio. ¿Cómo se llama? Presentación académica. Ahí está. Ahí está. Ya está. Venga. Bueno, muchas gracias y perdonad por el
inconveniente. No sé, lo que, enlazando con las palabras de Josefina y quizás justificando un poco el planteamiento del libro y también continuando las palabras del presidente, como habéis oído, la idea de la Academia en estos últimos meses fue la de empezar a mover o a intentar sacar a la luz las figuras de la ingeniería que existen en nuestro país y que, en fin, más o menos permanecen en el olvido. Entonces, las razones obvias de que este año se cumplía el centenario de la muerte de Echegaray, nos pareció que la figura más obvia era Echegaray. Y entonces, con esa idea, pues a partir aproximadamente de marzo, más o menos, empezó a preparar el presente libro que vais a tener todos en vuestras manos. Y para arrancar, y teniendo en cuenta que era el año del centenario de la muerte, lo que hice fue introducirme en los periódicos del momento, los periódicos de 1916, que que reflejaban lo que había sido el entierro de Echegaray. El entierro de Echegaray llenó muchas páginas durante bastantes días. Evidentemente, yo creo que estaban todos ya con las rotativas dispuestas a lanzar lo que fuera, porque estaba en un estado físico bastante achacoso, como dicen los periódicos del momento, con lo cual, repito, casi todo debía estar medio preparado, salvo lo que sería realmente el acto del entierro. Entonces entré a ver el entierro, y el entierro, la verdad es que me dejó absolutamente desconcertado. No podía creer un entierro como ese para una persona que en este momento estaba prácticamente en el anonimato, y por toda una sociedad que empezaba a vivir el siglo XX. ¿Qué reflejan los periódicos? Los periódicos, lo primero que reflejaban, los primeros párrafos indicaban que en Madrid, desde la madrugada del día 14 de septiembre del año 16, estaba en los altos del hipódromo, había una batería de artillería que cada media hora lanzaba una salva hacia Madrid, para recordar a todo Madrid que Echegaray yacía difunto en su casa de la calle Zurbano. Cada media hora sonaba un cañonazo y las gentes se iban apelotonando hacia la calle Zurbano, que es donde residía. El rey le había dado la categoría de capitán general con mando en plaza, lo que implica evidentemente unos honores muy por encima de lo normal y que se podía esperar de un literato. Alrededor del domicilio fueron estableciéndose, guardando la carrera, toda la serie de batallones de los lanceros del rey, los lanceros de la reina, los lanceros del príncipe, etcétera, etcétera. A las 3 de la tarde, cuando vino el conde de Romanones de San Sebastián para presidir el entierro, entonces se acercó a la casa. Entonces estaba estipulado que todo el gobierno en pleno asistiera a las exequias. Estaba escrito que todas las instituciones civiles y militares del país le rindieran honores. Entonces un coche allí con 8 caballos llegó a las puertas de Zurbano, cargaron el ataúd de Echegaray. Entonces una salva, no sé si fueron de 8 o 12 cañonazos otra vez desde los altos del hipódromo, volvió a saludar el principio del entierro de Echegaray. Y ya el entierro se desplazó por Zurbano, bajó por la calle Martínez Campos hasta llegar a la Castellana. Todo esto, repito, las aceras a ambos lados estaban cubiertos por los soldados de un tipo o de otro. Avanzó por la Castellana, todo lleno de gente, llegó al Recoletos, Paseo del Prado, subió por la calle del Prado, por delante del Ateneo. Blanca de los Ríos y Clara Campoamor le arrojaron flores sobre el féretro. Cuando llegó al Teatro Español, una banda interpretó el Requiem de los amantes de Teruel de Bretón. Entonces siguió avanzando el féretro. Pensar que estamos recorriendo prácticamente todo Madrid y todo aquello
dado gente, según parece, había a miles por todas partes, llegaron ya finalmente a la plaza de Santa Cruz, que era donde se iba a despedir el duelo. Entonces, allí ya para el remate y para dar una situación teatral muy de Echegaray, empezó de pronto a llover, cayó un aguacero muy fuerte, con lo cual todos los que habían llegado allí, la gente que estaba esperando se dispersó, solo quedaron los que tenían que aguantar por razones de su situación familiar o del cargo, aguantando el chaparrón. Un caballo, parece que, según cuentan los periódicos, también se desbocó, con lo cual causó mucha más consternación entre la gente que había alrededor. Para remate, desde que por la calle Carretas, viniendo desde la Puerta del Sol, avanzó una manifestación, quizás para encontrarse con las autoridades que había allí, para pedir que España siguiera manteniéndose neutral en la guerra que se estaba manteniendo en ese momento en Europa. Entonces, bueno, con todo ese lío ya fue la despedida del duelo, ya un pequeño cuerpo ya le llevó hasta el Carmelita de San Isidro y ya desapareció. Y, curiosamente, salvo unos ligeros picos cuando fue el centenario del nacimiento y ocasionalmente algunas cosas muy aisladas, prácticamente un espectáculo como aquel solo condujo al olvido completo de la figura de Echegaray. O sea, curiosamente parece que se había muerto, como ha dicho Josefina hace un momento, había acabado el siglo XIX y había acabado también la figura de Echegaray. Entonces, repito, me dio una especie de... Por eso empiezo el... Por favor, acaben con el... En fin, si hay que tener digamos, un sonido de fondo, ya diré yo, para que sea el momento oportuno, para que me le dé un poco de clímax, pero en este momento no era el clímax oportuno. Entonces, decía, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué razones ha habido para un olvido tan absoluto? Entonces, digamos, esto fue un poco lo que nos impulsó en principio a tirar para adelante con la figura de Echegaray. En esta corriente que tiré para arriba conseguí también, voy a decir, liar de alguna manera a Josefina, y creo que durante bastantes meses hemos estado intercambiando ideas y cuestiones, hemos estado haciéndonos de por qué había pasado aquello. Entonces, bueno, pues ya con esto, creo que me sirve de introducción. Lo que voy a hacer es esencialmente nada más daros unas breves pinceladas de aquellos momentos que yo considero que son los vitales de la trayectoria de Echegaray. No voy a centrarme en aspectos que ya han sido considerados por otros autores, como pueden ser la calidad o la no calidad de su obra científica, la calidad o no calidad de su obra dramática. La idea que teníamos en un principio, esencialmente, además, también era nada más que realzar una línea de Echegaray que también es prácticamente desconocida, que es la labor de divulgador de la ciencia. O sea, la labor de Echegaray, a base de artículos publicados de forma rutinaria durante N años, es algo que también ha sido olvidado. Entonces esa fue la idea, pero que al final ha quedado, simplemente repito, como una coletilla de lo que era la vida, intentando justificar a través de su vida por qué fue toda esa variación de aprecio hacia su persona. Aquí están unas figuras del entierro de Echegaray, como veis, del ataúd. Ahí lleva una serie de cintas colgantes que iban a cada una de las 14 instituciones de las cuales había sido miembro: la Real Academia de Ciencias, la Real Academia de la Lengua, el Ateneo, etcétera, etcétera. O sea, el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, etcétera. Cada uno llevaba una cinta de la que iban colgando, y como veis ahí en la de la izquierda está todo el gobierno en pleno, con el conde Romanones a su cabecera. La historia empezó aquí, o sea, la historia esta de Echegaray. La calle que veis al fondo es la calle Lope de Vega. Continuando en perpendicular tenemos aquí la calle de Cervantes, y esta calle entre medias, que en la actualidad se llama la calle de Quevedo, es donde nació. En el momento de nacer Echegaray se llamaba Calle del Niño. Hay una placa ahí en el suelo
esta que he cogido aquí un trozo, en la cual se indica que en el solar de esa lápida, lo cual implica que la cosa no está muy clara dónde está, estaba la casa en la que habían vivido Quevedo por un lado y Góngora por otro, y había nacido Echegaray. Eso es lo que pone en la placa esa que está ahí a la izquierda, y allá también a la izquierda arriba de la casa está la otra especie de lápida que se ha montado, que se ha puesto a Quevedo. La que hemos puesto nosotros es esta que tenéis aquí abajo, que es la azul. Un poco ya queremos poner ese tipo de placa característico para los futuros ingenieros que puedan estar presentes. Es curioso, y es una cosa que a mí me extraña un poco, que Echegaray, con el aspecto teatral que tenía, en ningún momento, por lo menos en lo que yo he visto, no sé si en algún otro lado aparecerá, no dijera nada que había nacido en una casa que habían estado viviendo Quevedo y Góngora. O sea, alguien que quiere dedicarse a las letras, esto lo hubiera aprovechado, es un marketing perfecto, ¿no? Y dice, esto me estaban abriendo camino para cuando llegara yo. Pero bueno, parece que no lo aprovecho mucho. Aquí la única foto que se conserva de los 12 años. Entonces, ¿cuál fue la vida para adelante? Bueno, pues vamos a decir una vida convencional de un ingeniero de caminos. Se fue a Murcia, estuvo una serie de años con sus padres en Murcia. Cuando llegó el momento, vino a Madrid, estuvo estudiando caminos en la escuela. Toda la trayectoria de los años en la escuela los describe con gran minuciosidad, y sobre todo recalca algo que creo que esto, en fin, y yo como ingeniero de caminos no lo puedo aseverar, pero muchos de los que estáis aquí, que lo sois, siempre recalca que es el espíritu de cuerpo de los ingenieros de caminos, que estaba, según dice Gracias, uno de los directores, que fue en dos momentos director de la escuela, es el que tenéis aquí, el Juan Subercase, que decía algo así como que el espíritu de la escuela de caminos tenía que ser mucha ciencia, mucha disciplina y mucho amor por la escuela. O sea, estos tres conceptos en los que marcaban, y desde luego la disciplina que estaba impuesta en la escuela de caminos, Pito, lo podéis leer en el libro, no voy a detallar en ello, era realmente un régimen militar, o sea, de entrada a unas horas fijas, salir a horas fijas, no podía moverse nadie, en fin, muy pocos descansos, o sea, un régimen muy parecido a lo que podría ser, evidentemente, no sé, un college inglés, en las cuales la disciplina es parte de esa formación del espíritu de cuerpo que evidentemente Echegaray le tenía, y que creo que de alguna forma está impregnando todos sus escritos. Unos años antes de que estudiara Echegaray, estudió también en la escuela, de hecho parece que fue el que le recogió los papeles de ingreso, de solicitud de ingreso en la escuela, era Práxedes Mateo Sagasta, ingeniero también de caminos, que había acabado unos años antes y que, en fin, como todos sabéis, pues llegó a jefe de gobierno y demás, o sea, una figura de mucho más de prestigio absoluto en la política española. Terminó la escuela, estuvo un tiempo de ingeniero en Almería, no voy a detallar tampoco mucho, no voy a detallar en ello, estuvo un tiempo hasta que se agarró unas fiebres palúdicas, tuvo que venir a Madrid, y a partir de ese momento, y esto es lo que quiero empezar a recalcar, la trayectoria de Echegaray se fue teniendo jalones esenciales marcados por la política del siglo XIX en España. O sea, la vuelta de Almería a Madrid coincidió con la Vicalvarada. Cuando llegaron a Aranjuez, las tropas de O'Donnell habían tenido la batalla de Vicálvaro, habían tenido un enfrentamiento con las tropas de la reina, habían llegado allí, se habían acuartelado, y en fin, era, digamos, el primer intento revolucionario que dio lugar al primer gobierno de carácter, vamos a decir, más liberal del siglo XIX. En cualquier caso, pasó por allí Echegaray, tenía contactos con el general Ros de Olano, gracias al cual pudo salir de Aranjuez, donde le pilló, y venir a Madrid. Tras una serie de incidentes se colocó, vamos a decir la palabra literalmente, se colocó de profesor en la Escuela de Caminos, donde lo que pasa, algunos comentan, Echegaray era tal que daba 24 asignaturas. Bueno, o sea, es lo que pasa a todo a todo profesor que se incorpora a la escuela y se mete a un departamento, que los primeros años tiene que dar de todo y, en fin, y hacer lo que tampoco nadie quiere, porque también se dice, era secretario de la escuela. ¿Quién quiere ser secretario de un departamento o secretario de una escuela?
Pues nadie. Como es el último que viene, pues se le pone de secretario. Estas son las leyes inmutables de la universidad. Bien, entonces pasó por un montón de asignaturas Echegaray, un tipo de contacto con la realidad. Se empezó en ese momento, y esto es importante, a contactar con todo lo que era el grupo libercambista que se estaba formando en la Escuela de Caminos en torno a Gabriel Rodríguez. El grupo librecambista fue en ese momento, constituyó uno de los grupos más, digamos, activos de la activación de este tipo de ideas económicas en la sociedad española de ese momento. Intentó dejar la escuela porque aquí viene otro concepto, otro momento, pero otra característica de Echegaray que es muy significativa. Echegaray era en el lenguaje actual, lo que podemos decir, un pesetero total. Prácticamente a lo largo de todos sus recuerdos, siempre, en cuanto tiene la más mínima oportunidad, menciona que el Estado le debe no sé cuántos millones de reales. ¿Por qué le deben no sé cuántos millones de reales? Porque cuando estaba de profesor en la escuela intentó montar una academia particular para dar clases de matemáticas a alumnos que fueran a ir a otras, no a los suyos, evidentemente, en la escuela, pero a otras situaciones de la docencia madrileña, pero aquello no estaba bien visto, como no lo está ahora, y le dijeron que se olvidara de la academia. Estuvo un par de meses y tuvo que dejarlo. Y entonces, repito, en los recuerdos, cada N páginas dice, porque si a razón de 100 alumnos al mes, cada alumno me daba tantos reales, tantos meses, tantos años, metido un capital del tanto por ciento, esto me ha quitado el Estado. Como consecuencia, el Estado me debe, repito, no sé cuántos millones de reales. O sea, el concepto economista de Echegaray era muy fuerte. Entonces, no le dejaron, y como compensación le dieron un viaje a Italia, donde tuvo una situación muy interesante que también se describe por ahí, que no me introducí en ella, que es analizar el túnel de los Alpes que iban a hacer entre Francia e Italia. Fue a París, fue a Londres, y aquí se ve algo que es la justificación, desde mi punto de vista, de lo que fue luego uno de sus primeros aldabonazos en la conciencia de la sociedad del XIX, de su entorno. Recalca que cuando llegó a París o llegó a Londres, pues en otro momento y quizás en otras circunstancias podía haber visto paseando por allí a Newton, o podía haber visto paseando por allí a Gauss, o podía haber visto paseando, en fin, a alguno de los grandes matemáticos o científicos que él conocía y que había estudiado. Esto, repito, lo recalca varias veces. Termina el viaje vuelve a España. En este viaje que estaba haciendo, lo he puesto aquí por eso, tiene la ocasión, pues como si nos cruzamos con la Puerta del Sol y por nuestro lado pasa alguien conocido y mira, este es fulanito. Bueno, pues dio la casualidad que para ver un eclipse de sol coincidió simplemente de paso con el duque de Montpensier, que es el que tenemos aquí, que luego tuvo su importancia también con vistas a la evolución de algunos de los momentos políticos de Echegaray. Bien, cuando lo vi a España, resultó que igual que antes había tenido el momento de la bicalvarada, ahora lo que le coincidió fue con los momentos del inicio de la Revolución de la Gloriosa, de la Revolución del 68. O sea, tras la batalla de Alcolea, en la cual Perín y Topete, consiguieron derrotar a las tropas leales, en aquel momento todavía, a Isabel II, ganaron. Isabel II tuvo que irse a Francia y fue un momento, de gran ebullición y de gran movimiento en todos los sectores, como consecuencia de lo cual Manuel Ruiz Zorrilla, que había llegado al gobierno, en el gobierno provisional del 68,
tuvo que empezar a ver a quién ponía en Fomento, en las distintas direcciones generales. Entonces ahí, en ese momento, la figura, por las razones X que hubiera, dio con Echegaray y le ofreció la Dirección General de Obras Públicas, que llevaba no solamente obras públicas, sino que llevaba agricultura, llevaba minas, llevaba, en fin, una serie de entornos bastante más amplios que lo que es una Dirección General convencional. Y llegó a esta Dirección General, redactó una serie de decretos que luego, en fin, comentaremos de otra manera, y se empezó otro momento vital, que este sí es el momento realmente vital para Echegaray, es las Cortes Constituyentes. Cortes Constituyentes que tenían que redactar la Constitución que determinara el marco en el cual la Revolución del 68 iba a avanzar en los próximos años. Entonces se constituyó la apertura de las Cortes y Echegaray entró allí como miembro de ellas, miembro como diputado, vamos a decir, diputado de nivel raso, porque era simplemente director general, bueno, no era una figura de primera fila. Pero entre los tres puntos fundamentales de la Constitución, los tres puntos eran, el primero era el evidente, qué tipo de régimen iba a tener España, si sería monarquía o sería república. Segundo, qué características debían tener las libertades individuales de los individuos que constituían la nación. Y tercer punto, el estado religioso o la situación religiosa que debía adoptar el país. Entonces, el primero, llegado a que, bueno, de momento, pues sería una monarquía, veremos luego que también Echegaray tuvo su incidencia sobre ella. El segundo, se pusieron las características, vamos a decir, más o menos que estaban en el programa de los demócratas, en el que estaba Echegaray, sobre la libertad individual. Y finalmente llegó el momento que era quizás el más clave, que era el de la cuestión religiosa. Entonces, los debates que se empezaron a surgir allí culminaron en un determinado momento con un diálogo, una especie de debate entre, por una parte, el canónigo Manterola, que defendía la unicidad de la religión, la única religión podía haber sería la católica, etcétera, etcétera, y por otra parte lo que propugnaban otro determinado entorno, como era Castelar, que era libertad religiosa. Entonces, en ese momento fue quizás, eso está reconocido por todas partes, por muchos de los escritos que tratan el momento, se produjo uno de los discursos más significativos que ha habido en las Cortes a lo largo de sus años de existencia, que fue el discurso que dio Emilio Castelar contra el canónigo Manterola. Un discurso que es muy célebre, porque sobre todo al principio es ampliamente conocido, que empieza con una frase solemne, es: grande es Dios en el Sinaí, el trueno le precede, el rayo le acompaña, la luz le envuelve, la tierra tiembla, los montes se desgajan, pero hay un Dios más grande todavía, que no es el majestuoso Dios del Sinaí, sino el humilde Dios del Calvario, clavado en una cruz, herido, yerto, coronado de espinas, con la hiel en los labios y sin embargo diciendo: Padre mío, perdónalos, perdona a mis verdugos, perdona a mis perseguidores, porque no saben lo que hacen. Entonces, continúa un poco y al final dice: vengo aquí para pediros que escribáis al frente de vuestro código fundamental la libertad religiosa, es decir, la libertad, la fraternidad y la igualdad entre todos los hombres. Entonces, el discurso este de Castelar, evidentemente, supuso el punto álgido de todo el momento este de las constituyentes del 68 y quedaba hacer una especie de, vamos a decir, de revisión final y conclusiones. Entonces, Ruiz Zorrilla dijo: ¿quién mejor que para hacer unas conclusiones y unas cosas así muy cuadriculadas que nos demarquen lo que ha sido todas las discusiones? Entonces le dijo a su director general: Pepe, te toca hacer un discurso al final haciendo una especie de síntesis de todo esto. Bien, bueno, pues Echegaray siempre fue muy bien mandado, quizás el espíritu infundido por la escuela de cumplir normas y tal, accedió a
a lo que le decía Ruiz Zorrilla y preparó su discurso. Preparó su discurso ante una serie de días, según comenta, digamos, sobre las bases que le había dictaminado, le habían planteado desde su partido, vamos a decir, sus correligionarios, que era hacer resumen de todo y llegar a una serie de conclusiones finales. Pero la noche anterior a que se pronunciara el discurso, parece que se reunió en el Café Suizo una serie de colegas de Caminos y preguntó a Adrià que cómo iba tal, y entonces llegó allí uno de los ingenieros, no del entorno político, sino del entorno puramente profesional, que estaba en las obras de la traída de aguas a Madrid, que estaba haciendo Barón Murillo. Y entonces comentó que había encontrado allí unos hierros, unas coletas, tal, una serie de cosas. Lo comento, pues lo digo en voz baja para que no se me entienda. O sea, una serie de comentarios de cosas, tal. Entonces ahí Echegaray se despertó su vocación, vamos, su espíritu dramático y dijo, toma, vale, el discurso le tengo, pero le remato con esto. Y entonces el remate del discurso de Echegaray fue un discurso que, igual que el otro, el discurso de Castelar, quedó como el discurso de Dios en el Sinaí, el discurso de Echegaray quedó como el de la trenza del quemadero. Voy a leer unos párrafos porque trozos están más completos en el libro, pero creo que marcarán un poco las palabras que os estoy diciendo. Entonces dice, prescindamos de la palabra iglesia, sustituyámosla por otra palabra. ¿Puede sostener su señoría que el poder teocrático no ha perseguido nunca a las personas? Pues si sostiene que el poder teocrático no ha perseguido nunca a las personas, marche por la calle ancha de San Bernardo, salga al campo, tome a la derecha y allí, cerca de la estatua de Daoiz y Velarde, verá el quemadero de la Cruz. El quemadero de la Cruz es un gran corte de terrenos, una especie de corte geológico en la que están las grandes páginas, no en este caso geológicas, sino las grandes del libro, de la historia en el cual están viviendo. Entonces lo que se ve allí es una página sombría que encierra provechosa aunque triste enseñanza. En sus capas alternantes, en el quemadero de la Cruz, veréis capas de carbón impregnado en grasa humana y después restos de huesos calcinados y después una capa de arena que se echaba para cubrir todo aquello y luego otra capa de carbón y luego otra capa de huesos y otra de arena y así continúa la horrible masa. No a muchos días, y yo respondo del hecho, revolviendo unos chicos con un bastón, sacaron de esas capas de cenizas 3 objetos que tienen grandes elocuencias, que son tan grandes discursos en defensa de la libertad religiosa. Sacaron un pedazo de hierro oxidado, una costilla humana calcinada casi toda ella y una trenza de pelo quemada por una de sus extremidades. Esos tres argumentos son muy elocuentes. Yo desearía que los señores que defienden la unidad religiosa los sometieran a un severo interrogatorio. Yo desearía que preguntasen a aquella trenza cuál fue el frío sudor que empapó su raíz al brotar la llama de la hoguera y cómo se erizó sobre la cabeza de la víctima. Yo desearía que preguntasen a la pobre costilla cómo palpitaba contra ella el corazón del infeliz judío. Yo desearía que preguntasen a aquel pedazo de hierro, que fue quizás una mordaza, cuántos ayes dolorosos, cuántos gritos de angustia ahogó y cómo se fue oxidando al recibir el ensangrentado aliento de la víctima, con la cual el duro hierro tuvo más entrañas, más compasión, fue más humano, hablando más que los infames verdugos de aquella infame teocracia. Entonces, a costa de eso, digamos, hace un alegato a que no puede haber una teocracia en el sentido de mandato, lo que lleva implícito toda la palabra, y trata de decir que concluye que no hay ninguna religión revelada en la cual, que no arroja ninguna mancha sobre ninguna religión relevada, que todas ellas tienen aspiraciones nobles y elevadas, pero lo que yo no quiero es un poder teocrático que convierta la unidad religiosa en un arma de partido. Entonces, ese fue el discurso de Echegaray, que según se puede leer en los periódicos, constituyó uno de los grandes momentos oratorios de esas Cortes Constituyentes, y tan es así que Pérez Galdós, en los episodios nacionales, en el tomo de España sin rey, solo destaca, con detalle de ambos, el discurso de Castelar, el del Dios en el Sinaí,
y el discurso de Echegaray, el de la 13 del Quemadero. Y, curiosamente, Echegaray en ese momento le describe Galdós diciendo que era un hombre de algo más de 30 años, flaco, espiritual, barbudo y con anteojos, de dicción fácil y de razonal persuasivo. En el mismo trozo también se comenta, dicen que qué pico tiene usted, Echegaray, podía dedicarse al teatro. Evidentemente, Galdós escribió esto ya cuando Echegaray se había metido en el teatro. Bien, entonces esta situación, este discurso, digamos, lanzó rotundamente a Echegaray a la política. El discurso es plenamente de lo que luego sería su actividad dramática. Constituyó las Cortes, hubo un cambio de ministerios con el cual ya entraron al poder los tres partidos que realmente habían configurado revolución, que era la Unión Liberal, el Partido Demócrata y el Partido Progresista, y ya Echegaray pasó por primera vez a ministro de Fomento. Y aquí hay un aspecto que es el que nos ha dejado bastante sorprendidos, y ya pongo el plural, y es que en los decretos, que normalmente suelen ser en general siempre algo, en fin, bastante rutinario, algo bastante administrativo, en los decretos de los tiempos en que Echegaray estaba ministro, incluso en los tiempos que estaba director general, se nota la labor de Echegaray. Entonces, aquí pediría a mi colega Josefina que nos comente algo de estos decretos de Echegaray, en los cuales también está el espíritu de Echegaray y que prácticamente pues, han sido apenas considerados. Josefina. Gracias, José Antonio. ¿Se oye, no? Bueno, yo les prometo que voy a ser breve, pero no queríamos dejar pasar, o no quería Martín Pereda dejar pasar eso que se suele llamar literatura gris, pero que en el caso de Echegaray es particularmente retórica y se llamó en su época gongorina, de los preámbulos, de los numerosísimos decretos de la gestión de Echegaray como director general y de Echegaray como ministro de Fomento, que lo fue en 2 ocasiones hasta la llegada de Amadeo. Después lo volvió a ser, pero no fue exactamente lo mismo. Y les resumo algunas de las cuestiones. Como ha dicho el autor del libro, como ha dicho José Antonio Martín Pereda, los conservadores estaban en la oposición, gobernaba un tripartito, que era la Unión Liberal, que lo cuento porque él lo dice en los recuerdos, lo dice muy bien, lo que habían aportado a cada uno. La Unión Liberal había aportado al ejército, a topete, los progresistas habían aportado a las masas y dice de forma muy clara, los demócratas, en los que se contaba, aportaban las ideas, tenían las ideas, y esas ideas eran las ideas liberales. Era el liberalismo llevado a sus últimas consecuencias, en el sentido de que, y sobre todo el liberalismo económico y el liberalismo religioso, como hemos visto antes, pero la idea de que el liberalismo radical, porque Echegaray se contaba entre los radicales, conduciría al progreso, a la democracia y a una sociedad armónica. Ahí su inspirador, está muy bien expuesto en el libro por José Antonio, su inspirador, como el de todos los demócratas radicales de ese momento, incluso algunos republicanos, era un liberal, un escritor liberal, un economista liberal de esa época, Frédéric Bastiat, un francés, que había escrito un libro que se llamaba Las Armonías Universales, ¿no? Las Armonías Universales. No dejo de decir que van a ver los textos de Echegaray en ese sentido de liberalismo radical, a qué grado de radicalismo llegaban realmente, pero no quiero dejar de decir, por si acaso luego se me olvida, que este señor Frédéric Bastiat está hoy, pueden ustedes ver que tiene una página web, un sitio web, un portal que se llama bastiat.org y es uno de los inspiradores y de las personas que alimentan a las grandes neoliberales actuales y en gran medida, por ejemplo, al Tea Party de Estados Unidos. Bueno, me ha dejado esta diapositiva José Antonio porque es aquí como se recibían los decretos. En la Puerta del Sol se iban colocando los decretos
que los decretos, desde el mismo momento de la Revolución, empiezan a aparecer, los decretos leyes, o decretos simplemente, empiezan a aparecer desde el mismo mes de septiembre. Desde el mismo, fue agosto, pues en el mismo mes, o desde el mismo mes de septiembre, en octubre en particular, ya aparecen todos esos decretos. Cuando era director general Echegaray, que como se ha dicho fue director general de Obras Públicas, pero Obras Públicas incluía agricultura, comercio, industria, transportes, es decir, prácticamente todo lo que tenía Fomento, todo un ministerio, dice él, menos Instrucción Pública, que luego lo recibirá también, y él fue, con asesores, el inspirador de muchísimos decretos y junto al ministro Ruiz Zorrilla, ambos, dice él, no dejábamos parar a la Gaceta. La Gaceta publicaba continuamente nuestros textos y él no solo es responsable de los decretos en su contenido, que muchos de ellos pasaron a ser las leyes de funcionamiento de las obras públicas o de la industria o del comercio en España, la mayor parte, sino además tampoco dejaba descansar su pluma para esos famosos exposiciones de motivos o preámbulos. Él dice, esa literatura gris que le ha llamado antes, que me he permitido llamarla antes, él dice en ese momento, mi única literatura de su época de político consistía en escribir preámbulos para la serie de decretos que íbamos continuamente publicando desde el Ministerio de Fomento, muchos de los cuales se convirtieron en decretos leyes. Les resumo 4 o 5 fundamentales y leo alguna frase de Echegaray. El primero, curioso, pero ya el primero, porque estamos aquí en la Academia de Ingeniería, el primero que fue del 23 del 10 del 68, es decir, un mes después, o apenas un mes, un decreto para cambiar la Escuela de Caminos. ¿En qué sentido? Bueno, los liberales radicales y los demócratas radicales, perdón, y incluso algunos republicanos querían suprimirla, porque se trataba de que la instrucción pasara a ser libre, pasara a ser una enseñanza ilustrada en la que no interviniera el Estado, dice con mucha vehemencia en algún momento, porque el Estado es el que trae los peores dogmas. A mí me ha costado entender, y lo he comentado con José Antonio, que a partir de entonces, por ejemplo, la institución libre de enseñanza se llama libre en este sentido, que es ajena al Estado, que en España la enseñanza libre es la enseñanza no dominada por el Estado, que a su vez estaba en manos de personas con mucho dogmatismo eclesiástico, por decirlo en esos términos. Bueno, ¿qué se dice en ese decreto de ingenieros de caminos? Nada, lo que se resuelve es una cosa a medias. Precisamente tuvo poco éxito, el de la escuela, pero escribe Echegaray y Ruiz Zorrilla, el ministro cree que en tiempo oportuno las obras públicas, las minas y los montes deberán todos salir del dominio del Estado y pasar no ya a la provincia y al municipio, que también, sino a la libre esfera del individuo y de la asociación. A medida que la instrucción pública progrese, seguirá también el mismo camino. La libertad de las libertades personales, la libertad que pregonaba la Revolución y que pregona el siglo XIX, el siglo del liberalismo, el siglo del progresismo, dice Echegaray, debe ir a la libre esfera o a la libertad de acción por parte de los privados. Ahora bien, segundo, este decreto tuvo muy poco éxito, porque por si alguien, en los ingenieros de caminos aquí presentes, quizá lo sepan, no particularmente Fernando Sanz, que está aquí, que es el gran conocedor de la historia de la ingeniería de caminos, pero en resumen lo que pasaban en este decreto era la enseñanza de las matemáticas a las academias, volviendo sobre la idea obsesiva de que lo que daba dinero eran las academias en donde se enseñaba matemáticas y el resto quedaba en manos del Estado, donde se empieza a ver la segunda derivada, es decir, todo libertad de iniciativa, pero mientras se llega a la armonía, al progreso, a la universal, se mantiene lo que hace falta bajo la tutela del Estado. Se pasa por etapas de transición, ¿no? Decreto de bases de las obras públicas del 14 de noviembre de 1868, apenas 2 meses después, como director general. Este tuvo un éxito extraordinario y realmente luego se consumó, incluso con la restauración, siguió siendo el que se mantenía, no la ley que no llegó a salir. Se dice, ¿qué es lo que se dice? Todas las obras públicas a manos privadas. El Estado deja de ser constructor, pero se mantiene como financiador, como capitalista, pero desde luego ya no hay ni subvenciones ni obras públicas. ¿Por qué?
Preámbulo. Empieza así. Por importantes que sean las obras públicas y grandes los intereses que representan, no constituyen una excepción a las leyes económicas del trabajo humano. Progresan con la libertad, se paralizan con los sistemas restrictivos y en la industria privada y en la asociación libre estriban su porvenir y su engrandecimiento. Las reformas, sin embargo, las reformas deben acomodarse a estados transitorios que podrán abreviarse o, por el caso, mantenerse, pero nunca suprimirse. Hay un momento transitorio en que se mantiene el Estado, que en este caso es para el dominio público y para la expropiación forzosa. Por tanto, liberalización a ultranza con situación transitoria en el camino de esa libertad definitiva. Decreto base de minas, simplemente 2 líneas de cada uno. Decreto base de minas, que también fue la legislación de minas de todo el resto del siglo, también escrito por Echegaray y responsable Echegaray con una comisión de minas que nombró. Termina así. En definitiva, facilidad para conceder, seguridad en la posesión y en la explotación, deslinde claro entre el suelo y el subsuelo, que había sido su problema. Son los 3 principios en que se funda este decreto. También concesiones libres. Luego está la ley de quiebras, la ley de ferrocarriles, la ley de quiebras de ferrocarriles, en un momento que estaba en una situación, todo eso en el 69. Agricultura es lo que menos toca. Con bastante gracia dice, como aquí hay ingenieros agrónomos, con bastante gracia dice, yo me consideraba capaz para esa dirección general porque sabía prácticamente de todo. De agricultura menos, pero mi padre sabía mucho, que era botánico. Bueno, ¿qué es lo primero que hace? Y conecta con su antifanatismo religioso. Más que no era tanto, no sé si era religioso o no, lo que era antiteocracia, claramente, y lo que había sido el gobierno o los gobiernos del antiguo régimen y los últimos de Isabel II, y Manterola, etcétera. ¿Qué es lo primero que hace? Suprimir la Escuela de la Flamenca, que estaba en Aranjuez, que se había creado en el año 55, con estos párrafos espectaculares de la Escuela Central de Agricultura en la Flamenca, en Aranjuez, a la que se reprocha estar anclada en las viejas tradiciones y haber sido incapaz de hacer progresar la agricultura, hubo en su momento, antes de esta escuela, esfuerzos para situar productos de inestimable valor en Europa, hasta que el despotismo y la intolerancia atajaron su marcha, comenzando su angustioso agonizar en aquel día funesto, en que es como lo de la trenza y el quemadero, en aquel día funesto en que fueron arrojados de España los infelices moriscos, mientras proyectaban su rojo resplandor las hogueras inquisitoriales sobre los desiertos campos de Valencia, de Murcia y de Granada. La Inquisición, el fuego, era una cosa que le obsesionaba. Luego creó la Escuela de Caminos, la Escuela de Ingenieros Agrónomos en la Florida, es también de él. La que es sobre el antiguo patrimonio, que se estaba desvinculando el patrimonio real. Simplemente en este orden de cosas, una cuestión que sé que no va a dejar indiferente a alguna persona aquí, su proyecto de ley de montes. Ese ya es de su segunda etapa. Y en esa segunda etapa ya no era el gobierno en pleno el que apoyaba, fue él el que tuvo la idea en función de la gran quiebra de la Hacienda, que fue un proyecto de ley de montes para, en definitiva, para vender más montes, para sacar a la desaportización más montes comunales. Pero no deja de ser, es un asunto que merece la pena estudiarlo con mucha atención, fue discutidísimo y no tuvo ningún recorrido. El proyecto de ley de montes no pasó de proyecto en ese caso y fue objeto de discusiones y discusiones en la prensa. Pero lo basa en estos... No oculta la idea de que lo que pasa es que Hacienda está quebrada y necesita dinero, pero lo basa en estos razonamientos. En ninguna otra cuestión preséntase con caracteres más dudosos el trascendental problema de la acción individual en competencia con la acción del Estado y el carácter de las masas montuosas, su influencia evidente, pero aún no bien deslindada, sobre el clima. La acción reguladora de las corrientes, su acción reguladora de las corrientes, mil otros detalles hacen del asunto un problema de ciencia, una
y mil veces planteado, resuelto en parte y en parte sometido aún a una ardorosa discusión. Está planteando, en definitiva, toda la cuestión espinosísima de la desamortización forestal en una segunda etapa. Había habido primero la primera desamortización de Madoz, con este grado de duda sobre la acción, que fue lo que más dañó o perjudicó a los ingenieros de montes que saltaron en tromba en contra de este proyecto, esa discusión de que todavía esa idea de que todavía la influencia sobre el clima es aún no bien deslindada en su acción reguladora, etc. Y luego es un decreto también ejemplar, entre comillas, es un decreto también fundamental de la historia de España en cuanto en función del liberalismo radical, al aborrecimiento absoluto a cualquier forma comunal de propiedad, a cualquier forma comunal, incluso a todas las formas de propiedad comunitaria de los montes. Termina así: en ninguna otra esfera del orden social tiene menos fuerza y menos victorias ha conseguido el espíritu individualista y democrático de nuestro siglo que en la cuestión de los montes, ni en más alto grado impera cierto grado de socialismo práctico. Liberalismo radical y libertades individuales no era ni mucho menos socialismo, eso vendrá después y también termina con la figura de Echegaray por eso, pero así termina este decreto, nada menos. Se confunden los usos y aprovechamientos tradicionales de los pueblos con los derechos de propiedad, por lo que ese socialismo campesino, y aquí lo estoy citando literalmente, ese socialismo campesino que no por ser más manso y tranquilo que el de las grandes ciudades, ¿se entiende?, es menos funesto al país y menos amenazador para el porvenir de la patria y tiene que desaparecer, ¿no? O sea que hay esa liberalización a ultranza que no admite las formas comunales. Y posteriormente pasó a ser también ministro de Instrucción Pública. Tuvo bastante y ahí se vio hay muchas cosas muy importantes. En particular, creía que tenía aquí pero en particular un decreto o una ley sobre el estado de las escuelas, sobre cómo debían de ser las escuelas. Es ejemplar la comisión que formó, es ejemplar cómo decretó que tenía que haber una escuela de niños y una escuela de niñas en todos los ayuntamientos y describe en párrafos muy, muy interesantes, describe en la extraordinaria o la malísima circunstancia en la que se encuentran las escuelas, en que prácticamente se dan al aire libre, las clases se dan al aire libre, se suprimen cuando hay lluvia o entran en un hangar de cualquier tipo, apenas hay un crucifijo desvencijado y un silabario, bueno, en todo ese estilo retórico y gongorino, no quiero además cansarles más con más frases, pero hay también en Instrucción Pública una labor de Echegaray que ha quedado mucho. Las escuelas normales en todas las provincias, las escuelas en todos los municipios, tutelados por el Estado, la libertad de cátedra, todas estas cuestiones y una última cuestión a la que hace alusión, que estamos ya en los momentos, hemos pasado del gobierno provisional, de la Constitución del 69, del reinado estamos en el final del reinado de Amadeo I, y una de las cuestiones como continuación de todo ese sexenio turbulento se plantea la cuestión religiosa y se le achaca a Echegaray, ministro de Fomento, que ha querido sacar una ley o un decreto, una norma prohibiendo o diciendo que no, las escuelas del Estado no deben dar enseñanza religiosa. Él dice en sus recuerdos que no fue así, que nunca llegó a hacer eso porque era una provocación, pero desde luego lo que sí que hizo fue primero hacer jurar la Constitución a todo el mundo con el juramento que es el mismo que el de ahora, hacer el mismo que hemos hecho como funcionarios muchas veces, pero también y sobre todo hizo lo que sí tiene es un decreto en el que muestra que en los casos en que los padres no deseen que el hijo reciba o los hijos o la hija reciba instrucción religiosa, que no se le dé. Esto es, piensen, 1869. Estamos en 2016, simplemente. O 1869, no, perdón, 1871, en ese momento. Y le devuelvo la palabra a José Antonio después de este inciso que puede alargarse mucho más, pero que no he querido, no sé si he hablado demasiado, es un poco como siempre me pasa. Bueno, como veis,
Voy a ir ya muy rápido porque, en fin, la hora se nos avanza. Aquí he cogido, como veis, una ilustración del Gil Blas, otro diario de estos medio humorísticos de tal, sobre la enseñanza del catecismo. En la enseñanza del catecismo tuvo una repercusión, y no voy a entrar en ella, os lo recomiendo que la leáis, en un posible viaje de Echegaray a Granada para inaugurar las obras de reforma o de restauración de la Alhambra, y el tema del catecismo le repercutió en esta visita, que, en fin, querían hacer una acción cerrada, en fin, una serie de cosas. Luego también en otro momento, que iba de diputado por Asturias, me acuerdo por qué parte, la gente iba a votar con un catecismo en la mano para indicar que estaban en contra de que Echegaray estuviera en aquella lista, etcétera, etcétera. O sea, el tema del catecismo fue un tema bastante significativo. Ahora hemos comentado el tema Echegaray legislador, y ahora voy a comentar muy brevemente otro momento de lo que podemos decir el Echegaray correveidile. En un determinado momento, la forma de Estado de España sería la monarquía, como consecuencia de lo cual pues había que ver qué rey se ponía. Entonces, bueno, aquí tenéis una especie de caricatura de la flaca, en la cual parece que la corona está yendo en plan en subasta. Hubo un candidato, que era el duque de Génova, que se le quería casar con la hija de Montpensier, lo que hemos comentado antes, con lo cual Montpensier a lo mejor se quedaba tranquilo, pero resultó que no, que Montpensier decía: yo no voy a casar a mi hija en pleno siglo XIX con alguien simplemente por razones dinásticas. O sea, se negó. Entonces esa vía se cerró y quedó un primer candidato, que era el apadrinado por Imperio Alemán prusiano, que quiero recalcarlo aquí porque tiene su aquel, en este apego a dar apodos a reyes y demás protagonistas de la historia, pues Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, pues en el ese popular era Hohenzollern-Sigmaringen, ¿no? O sea que, en fin, el resultado de este candidato fue realmente no muy bueno, incluso para Europa, porque a consecuencias de las disputas entre Napoleón III y Bismarck empezó la guerra franco-prusiana, de una forma bastante a través del telegrama de Helms y demás, pero bueno, fuera, y entonces se llegó a que el único que podía ser era Amadeo, pero en el intervalo Prim, que era el principal valedor, murió asesinado. Prim, que era el que tenía que haber ido a Cartagena a recibir a Amadeo, no pudo ir, y entonces se formó simplemente una comisión rápida y precipitada, en la cual iba el almirante Topete, digamos el compañero de Prim de muchas aventuras previas, y dos ministros, Beranger, que era de Marina, y Echegaray, que era el ministro de Fomento en aquel momento. Entonces esta fue la comisión que tuvo que ir a Cartagena para recibir al rey. Cartagena en ese momento estaba en una situación bastante problemática porque estaba empezando el movimiento cantonal en plena fuerza. Llegaron a Cartagena, nadie salía a recibir, desembarcó el rey, tuvieron que coger, está bastante descrito en el libro, una serie de personas para que hicieran como relleno, para que el rey creyera que allí alguien le estaba recibiendo. De pronto el rey, esto es una escena bastante sainetesca, de pronto el rey dijo: quiero ver algo de Cartagena. Y entonces, en un mini consejo de ministros entre los tres precipitado, dijo que es lo menos conflictivo que puede haber en Cartagena, porque no había nadie, pero podía aparecer de pronto alguien no querido. Entonces, bueno, pues que vaya al hospital de no sé cuántos. Y todo eso, oyó el hospital, dijo dónde, y la escena, repito, es bastante sainetesca. Amadeo, que tenía a la izquierda, agarró la carrera para adelante, y los tres, Topete, Berenguer y Echegaray, corriendo como pudieron, siguiéndole detrás de él por las calles desiertas de Cartagena. Una señora sale al balcón, la única, y dice: vio al rey. Bueno, dice, ya como dice Echegaray, por lo menos ya alguien, podemos decir que hubo vivas al rey. Bueno, el caso es que volvió ya al barco y ya entró a España. Y aquí hay un tema que es realmente curioso, porque
se refleja todo lo que creía Echegaray de la política y el concepto teatral que tenía de ella. De Madrid, comenta, de Madrid a Cartagena ha habido pronunciado discursos ante los comités radicales y públicos que en sustancia venían a decir: vamos a buscar al rey demócrata, al que ha montado las Cortes Constituyentes, al hijo de Víctor Manuel, volved para recibirle. A la vuelta, la serie de discursos de regreso se condensaban de este modo: aquí os traemos al rey don Amadeo, al que han votado las Cortes Constituyentes, al rey demócrata, al hijo de Víctor Manuel, aclamadle en prueba de simpatía. Entonces, el momento sublime del viaje a Madrid pasó cuando al llegar a Albacete tuvieron que parar, en fin, para repostar o lo que fuera. Llegó al ayuntamiento de la comitiva y había una muchedumbre inmensa en la plaza, y entonces empezaron a dar vítores a Prin, a Rey, a Topete, a todos. Y entonces todo el mundo empezó a pedir a vizo en grito: que hable, por Amadeo. La plaza como un todo repitió: que hable, lo cual era imposible porque no hablaba español. Entonces todas las miradas se dirigieron a Echegaray porque Topete decía que él ni siquiera le había votado, y Berenguer que eso era cosa de los políticos civiles, o sea que solo quedaba ahí Echegaray. Entonces dice: una vez volví a tomar la palabra y como pude intenté hacer el medio entre aquel criterio, y las palabras habituales fueron: no, el rey no puede hablar, no puede dirigiros la palabra, porque desde que ha sabido la muerte trágica del general Prin, un profundo dolor pesa sobre su ánimo y embarga todas sus facultades. No puede hablaros, y el silencio es la manifestación de su gran pena por tan irrepetible desgracia. Amadeo no sabía, pero bueno, soltó, y entonces dice: los aplausos cogieron sus palabras, pero una voz se oyó que de pronto: pues que hable Topete. Y la plaza de nuevo otra vez al unísono gritó: que hable Topete, que hable Topete. Topete se negó en rotundo, ni era orador y, como dice, ni siquiera había votado a Amadeo. Entonces, todas las miradas se centraron en Echegaray. Don Juan Valera, que estaba próximo, le dice: a ver qué se le ocurre a este ahora para salir del momento. Y entonces ya tomó la palabra Echegaray. No, don Juan Topete no puede dirigiros la palabra, porque desde que tuvo entre sus brazos el ensangrentado cuerpo de Prin, solo el silencio puede dar medida de su valor. Si quisiera hablaros, las lágrimas ahogarían su voz al recordar a su compañero de la fragata Zaragoza. Dice: aquí di unos cuantos toques de clarín en honor y gloria de la Revolución de Septiembre, que fueron acogidos con aplausos formidables. Dice: la última frase me salió un gallo, a lo que Amadeo dijo: garganta mala. Dice, observación que Valera celebró. Entonces, ya como ves, es una escena bastante, en fin, digna de otras historias. Vino Amadeo ya, se retiró, los momentos del reinado de Amadeo de Segovia empezaron a ser bastante conflictivos, bastante problemáticos. Había empezado mal, de mala manera, con la muerte de Prin, y aquello se acababa bastante dificultosamente. Total, que al final, llega la República, y en este momento es curioso porque prácticamente la República vino sin que hubiera habido nada, digamos, anormal, o sea, como una especie de sucesión de actos de forma gradual y progresiva, que era lo normal. Entonces, Echegaray se levantó por la mañana como ministro de Hacienda de la monarquía de Amadeo I, y por la noche se acostó como ministro de Hacienda de la República, porque se había configurado un gobierno, una especie de comité con 4 ministros de los previos, 4 republicanos y 3 más de los otros, y entonces aquello, empezó a arrancar una serie de problemas. Y aquí viene otro momento muy curioso, muy curioso, ya voy a acelerar, que es un momento que tuvo Echegaray, que estuvo a punto de ser linchado. Las cosas estaban bastante agitadas. Aquí tiene la proclamación de la República, entonces las turbas, la masa quería entrar al Parlamento, no había allí nada más que Echegaray y Berenguer, creo, y querían entrar. Castelar consiguió salir en este grabado que aparece ahí, intentando parar a la gente que quería entrar, porque muchos querían entrar incluso con trabucos naranjeros. Le llevó como pudo Castelar a lo que es el edificio del casino, donde está ahora, pero no el edificio se hizo después. Entonces entró como pudo ahí, perseguido por la gente, porque decía que era de la comisión que se había montado.
Echegaray, bueno, se pudo escapar, se afeitó la barba, esta barba que recordáis que tenía aquí bastante significativa, o sea, esta barba, como veis, unos pelos aquí de lo más flotantes en todos los sentidos, se afeitó la barba, se quitó el sombrero de copa, se puso un sombrero bombín, se embozó, se fue a su casa en la calle de Barquillo y se escapó a París. Entonces, bueno, la República sigue avanzando un poco, vio que su trayectoria política se iba a acabar y entonces dijo, ¿y a qué me voy a dedicar ahora? Tenía 40 y tantos años. Y entonces, ¿a qué me voy a dedicar ahora? Dice, pues voy a dedicarme al teatro, a ver cómo se me da. Entonces mandó una obra de teatro a Matilde Díaz y aquí empezó su trayectoria. Aquí quiero enseñaros esto, que tiene su encanto también, del afán crematístico de don José. Escribió libros de física, decía que no los vendía, que sacaba muy poco dinero. Entonces, en este momento, en el interín entre la República y el momento teatral, tenía libros de física y dice, pues esto si los vendiera sacaría un apoyo, una ayuda a mi pecunio. Entonces, pues hizo este anuncio en el cual vende un libro de artículos suyos de teorías modernas de la física, unidad de las fuerzas materiales. Entonces, bueno, parece lógico, bueno, pues, ¿dónde lo anuncia? Lo anuncia en El Imparcial, que es un diario serio, más o menos, pues es lógico que alguien lo leerá y a lo mejor alguien cae. Pero ¿en qué parte del Imparcial lo publica? Pues en la última página de anuncios, en la cual, como puede verse, pues está el libro de Vendiendo Física, está al lado de un jarabe balsámico para la tos, otra cosa para los pectorales, para las píldoras y ungüentos, etcétera, etcétera. O sea, el sitio más idóneo, evidentemente, para anunciar un libro de física. Decía muy a menudo que no conseguía vender libros, pero luego con este marketing no era raro que no vendiera ni uno, ¿no? Bien, llegó a Madrid, le estrenaron su obra con un seudónimo, era Jorge Ayaseca. Jorge Ayaseca, se mueven las letras adecuadamente y aparece José Echegaray. Esta fue la primera que le estrenó su obra. Empezó a continuación toda la serie de estrenos, cada vez con más éxito, principalmente de la mano de María Guerrero y posteriormente de Fernando Díaz de Mendoza. Aquí aparece una escena en la que están ellos de Malas herencias de 1901, aquí una portada de María Guerrero, la principal obra del gran Galeotto, y digamos ya la situación económica debió asentarse, y aquí está el objeto que quizás ha sido el origen de todo. En el 1905 se le dio el premio Nobel, no pudo ir a recogerlo porque se agarró un trancazo, le llegó la carta de Estocolmo, no tenía nadie en casa, entonces fue a recibirla, a recogerla a la calle Carretas, donde estaba. Entonces parece que era un día lluvioso, ventoso, etcétera, se agarró un trancazo y no pudo acercarse a Estocolmo a recibir el premio Nobel, como consecuencia de lo cual se lo entregaron en mano, o sea, en el mes de marzo del año siguiente. Y cada entorno de España, vamos a decir, de los círculos académicos, profesionales, etcétera, hizo un regalo a Echegaray. Entonces, el regalo que le hicieron sus compañeros de caminos fue este volumen, de Ciencia Popular, en el que se recogían los artículos más significativos que ha habido publicando en los periódicos en los últimos años. Es una colección de artículos, en los cuales muchos de ellos están reproducidos en el punto final del libro. Y ya con esto voy a acabar, con este acto que se le hizo de homenaje por el premio Nobel. Primero se le dio en el Senado un día, y al día siguiente un homenaje ya popular que acabó en la Biblioteca Nacional. Tuvo incluso una de las pocas películas que hay de ese momento, se registró, a ver cómo se pone esto en marcha. Aquí, a ver si está aquí.
Ya está. O sea, ahí tenéis a don José, como le veis, con el sombrero de copa característico. Entonces, ante él desfilaron, te repito, en 1905, el entierro en 1916, o sea, 11 años después. O sea, parece que había una especie de obsesión en aquel momento en España por el tema de los homenajes populares, grandilocuentes y demás. Entonces, este realmente parece que lo fue. Quizás un poco para compensar todos los escritos que le habían dirigido lo que luego sería, o lo que estaba configurándose como la generación del 98. Entonces, realmente fue una especie de homenaje popular en el cual vinieron de todos los entornos, de todas las profesiones, de todos los niveles sociales. Según va pasando aquí, como veis las horas, pues la gente se va subiendo y van poniendo los estandartes. Luego se verá a derecha e izquierda del estrado donde está ahí Echegaray. Y bueno, por la noche luego se representó el gran galeoto y con aquello concluyeron los homenajes del premio Nobel. Volvió luego a ser ministro otra vez, dio un discurso en esos años, un poquito antes, en el Ateneo, hablando de la fuerza de las naciones, que les recomiendo a todos, porque recalca su énfasis, pone su énfasis en que el único poderío que realmente puede tener una nación es el poderío de la ciencia y la tecnología, que si España había perdido frente a América, a los Estados Unidos en el 98, había sido porque Estados Unidos tenía más tecnología, tenía más ciencia y nosotros no teníamos nada de todo aquello. Entonces, este discurso, digamos, le recomiendo y yo creo que ya es hora de que vaya concluyendo mis palabras. Os dejo con don José de fondo y lo curioso es eso, que es una cosa que tenemos todos pendientes, qué ha sido lo que ha hecho que de todos estos homenajes y toda esta historia del año 16 prácticamente la figura de Echegaray haya desaparecido. En fin, mi impresión, y creo que comparto con Josefina un poco la idea, es que en principios del siglo XX, evidentemente, Echegaray ni estaba bien visto, lo que podemos decir, por la parte conservadora o de derecha de la nación, todo lo que había, parte hemos visto aquí, de la trenza del quemadero y demás, le hacía personaje totalmente odiado, y por lo que respecta a las tendencias políticas del siglo XX, eran completamente lo más opuesto, o sea, todo el radicalismo liberal que tenía el siglo XIX ya se cambió a un radicalismo ya esencialmente socialista o de otra línea, con lo cual Echegaray dejó de, digamos, tener también una cierta atracción para la izquierda, vamos a llamar. Entonces, ni unos ni otros reconocieron su figura y su figura se ha ido amortiguando. El teatro evidentemente es teatro neorromántico, si queremos decirlo, muy empalagoso, unos versos, de cierta forma, muy ripiosos, pero hay algunas obras, la única obra que toco es aquí, la obra esta de Sic vos non vobis, que desde mi punto de vista es realmente fundamental porque, aparte de que es un avance de lo que luego es el Pigmalión de Bernard Shaw, 20 años antes, el argumento es prácticamente el mismo, además tiene un reflejo absoluto de lo que es las relaciones de Echegaray con María Guerrero. Podéis encontrar todo tipo de opiniones en las redes, pero en fin, para mi opinión, el estado real de las relaciones Echegaray y María Guerrero están sintetizadas en la obra esta de Sic vos non vobis, que es en este aspecto y es bastante fácil de leer. Y con esto creo que ya os he dado bastante la lata y yo prometo, por lo menos en unos años, no hablar más de Echegaray. Muchas gracias. Bien, ya solo me queda agradecer
como comencé al principio, al académico Martín Pereda el esfuerzo tan notable que ha realizado para hacer esta semblanza escrita que queda como una aportación muy importante a esta academia. También a la académica Josefina Gómez Mendoza por su contribución y a todos ustedes por su asistencia. Al salir pueden obtener una copia a los que deseen del libro. Muchas gracias. Cultura de... Increíble.